Muy buenas noches. Nosotros somos estudiantes de la Universidad del Oriente, de la licenciatura de Enfermería. Estamos aquí por realizar un diálogo sobre la educación en México en general. Y vamos a realizar diálogos, resolver problemáticas, resolver dudas, etcétera. Y vamos a empezar con un tema específico sobre la educación en línea que estamos llevando actualmente. Lamentablemente, la educación en línea tiene más contras que pros. Y pues esto obviamente ha llevado a que no todos puedan obtener esta educación, que eso sería lo más controversial que hay. Entonces, respecto a este tema, por el que estamos a punto de arrancar, ¿alguien tiene algo que opinar sobre ese tema? ¿Algún punto de vista? No lo sé. Están en todo su derecho. Bueno, pues en este aspecto podemos definir que estamos en un proceso en el cual tenemos un reto por delante, porque estamos en una virtualidad en la que no podemos convivir con otras personas y nada más estamos viéndonos en la cámara. Y pues esto también nos está afectando porque en el aspecto de las clases siento que nos distrae fácilmente y que se desaprovecha todo lo que hacemos en el aspecto de que cualquier cosita nos desconcentra. ¿Vale? La verdad, sí. Eso, ¿alguien más iba a hablar? Escuché iba a hablar. Bueno, esto la verdad es cierto. Debo admitir que a mí también me ha pasado. No es fácil teniendo, o sea, las clases aquí y a un lado teniendo todo lo que te distrae. Entonces, eso también sería no creo que sea lo más, lo más, ¿cómo le podemos llamar? Gran problema de la educación en línea, más sin embargo, sí es algo que afecta, ¿no? Entonces, no sé qué opina, por ejemplo, mi compañera Ingrid sobre esta problemática o algo más. Bueno, yo, desde mi punto de vista, sí tiene sus contras de la distracción, pero también tiene en contra lo de que no muchas personas tienen el acceso a tener pues un internet. Muchas veces, bueno, yo conozco a personas que sus tareas las entregan por medio de WhatsApp y por saldo, porque no tienen este acceso a internet. Incluso también sería algo en contra, no sé si les pasa, la salud mental, porque pues no es lo mismo estar en un aula conviviendo con otras personas que estar sentado en, no sé, en tu cuarto por más de 8 horas frente a una pantalla. La verdad que eso último que dices, sí, La verdad es muy frustrante, la verdad. es que todo está cambiando. Y en realidad, como a mí también me está afectando, o sea, yo no conozco a mis compañeros, ni siquiera sé a veces lo que dejan, o sea, me pongo a pensar cómo estoy yo y cómo están los niños más así, que no aprenden casi nada y la verdad los niños tienen menos, o sea, aprender que nosotros. Nosotros sí podemos aprender un poco más porque tenemos una buena educación, pero ya los niños es así, porque tienen padres desobligados y nosotros por nuestra cuenta sí podemos ver la manera de estudiar, pero ya los más pequeños sí ya no. Porque o sea, todo está cambiando constantemente, la educación se imparte pues por clases virtuales y los niños no saben nada con lo virtual y menos con los aparatos electrónicos. Bien, ¿alguien más va a decir algo más? Sí, yo creo que pues esto tiene ventajas y desventajas. Las desventajas son las que ustedes mencionaron anteriormente, que es la distracción, que no todos tienen acceso a posiblemente tomar clases en línea, y una de las ventajas sería que pues tenemos la tecnología de nuestro lado, ¿no? Nosotros
tenemos oportunidades como aprender por sí solos, no solo quedarnos estancados en lo que se supone que estamos aprendiendo en clases en línea. Ok, muy buen punto de vista. Ok, bien. Retomando el punto de Aileen, que creo que es el punto que no todos están al pendiente de ello, que la verdad, Aileen, es muy buen punto lo que dijiste sobre los niños, que los que están apenas empezando en lo que es esto de la educación, ya sean los de preescolar o los de primaria, yo hasta me pongo a pensar, y bueno, igual me pongo a pensar, ¿cómo será para ellos que de verdad sí es la escuela? O sea, de plano va a ser así todo el tiempo, porque es algo nuevo para ellos. O sea, entraron directamente a clases en línea, nunca llevaron clases presenciales. Entonces, y aparte de esto, que como dijo Aileen, los padres irresponsables. Los padres con tal de que sus hijos, bueno, que no tengan que lidiar con materias reprobadas de sus hijos pequeños, no optan por enseñarle a sus hijos o darle, bueno, ayudarles en sus trabajos. Lo que hacen es simplemente hacerles su trabajo. ¿Y esto en qué afecta? Obviamente afecta mucho al niño porque no está obteniendo el suficiente aprendizaje para que en un futuro le sirva. Y esto a largo plazo va a ser un problema, o sea, porque, no sé, cuando volvemos a clases presenciales, va a ser quiero creer que va a ser un desastre. Entonces, sí, es muy cierto eso. Lamentablemente los niños no están teniendo la educación que deberían. Nosotros, pues, ¿qué nos queda? Ya somos grandes, no somos unos niños, y ya podemos hacer los trabajos por nuestra propia cuenta, pero los niños no. Entonces, sí es una gran problemática eso. Y retomando lo de Gerania, lo que dijo al principio, que no, lamentablemente no todos tienen acceso a lo que es una conexión a internet o un dispositivo para, ya sea para conectarse a las clases, para enviar tareas. Lamentablemente es así. Esa sería lo más controversial o la problemática principal de la educación en línea. Y esta parte, ¿por qué? Porque básicamente si no tienes conexión a internet o no tienes un dispositivo al cual acceder a las clases, básicamente no tienes acceso a la educación, cosa que está mal. Lamentablemente está mal, porque todos, absolutamente todos, tienen derecho a la educación, incluso, y este derecho lo obtienen una vez nacidos. Todos absolutamente tienen este derecho a la educación. Y qué pena, la verdad, que no, no puedan tener acceso a este. ¿Ok? Sí. ¿Alguien más va a hablar sobre ese tema? ¿Algún otro punto de vista? Yo, lo que pasa es que de lo que dije, que los padres son desobligados, hay algunos padres que sí, o sea, sí tienen la obligación, o sea, de que sus hijos aprendan, pero les gritan, o sea, y que ellos quieren que aprendan gritándole. La verdad, yo cuando estaba en Guerrero, a mi mamá sí le gritaba a mi hermano para que aprendiera y él nunca aprendió. Y, o sea, los niños no aprenden gritando y la verdad tienen otro tipo de mente así ya. Y ya no quieren estudiar después. Esto, Lo sí. que dice, lo Ajá. que dice Aileen es muy cierto porque, por ejemplo, yo tengo unas sobrinas y en ese aspecto tengo una anécdota con ellas en el que su mamá tiene que dividir el tiempo entre las dos porque como son gemelas, pues es así como de que las dos van en el mismo grado y a las dos les dejan mucha tarea. Entonces, una vez se discutió una mamá con la profesora en el aspecto de que les estaban dejando mucha tarea. Y yo le decía a mi cuñada de que sí era cierto porque le ponían la misma cantidad de tareas que a mí me dejaban en la prepa. Y eran niños, o sea, en ese caso es como de que realmente no es tanto el niño el que hace la tarea, sino que también la mamá, porque pues ella es la que se tiene que preocupar porque el niño aprenda o en este caso entregue la tarea. Y hay algunas que no saben ni siquiera usar las plataformas y como que les cortan eso
y no los permiten que si enviar en WhatsApp o en otro medio y a fuerzas les exigen una plataforma. Yo tengo un punto de vista ahora que, bueno, tocaste ese tema sobre que están basados más en hacer las cosas y no en aprender. O sea, se me vino a la mente lo que dijo la doctora de la tarea que nos dejó el profe, que creo que es maestra, en donde pues creo que es el modelo tradicional en donde solo se basan en, en enseñar, pues, en enseñar cosas que no tienen un para dónde ir, ¿no? O sea, necesitan los niños de ahora o los profesores de ahora enseñar o hacer pues, que los niños entiendan, o sea, hacer preguntas para pensar, no preguntas no sé si me explique o no, si alguien se acuerda de ese punto en el video o en el texto que nos dejó el profesor. Sí, porque de hecho últimamente ha habido más cantidad de tareas que calidad y eso igual nos está afectando mucho, hablando en todos los ámbitos, ya sea de kinder, primaria, secundaria, prepa, universidad, eso nos está afectando. Sí, se basa en una educación fáctica, ¿no? Es a lo que quería llegar. Muy buenos puntos. No sé si alguien más va a decir algo. Yo, Okay. también en experiencia propia, lo que dicen la verdad es que sí es cierto, porque cuando yo estaba en mi prepa, ya en mis últimos años, donde empezó la pandemia y todo lo virtual, a mí me dejaban muchísima tarea que al punto de que ya estaba muy estresada y los proyectos no eran pequeños, eran demasiada información escrita, cosa que cuando yo estaba en prepa, en mis primeros años en presencial, pues no era tan visible para mí este tipo de cantidad de tareas. Entonces, para mí, el que me dejaran mucha tarea sí fue muy estresante para mí y fue bastante difícil para mí terminar ya mi prepa. La verdad es que sí. Como, bueno, retomando todos los puntos, todos dieron puntos muy buenos. Bien, ya lo que está pasando ahorita, lo que dijeron, es que se dedican nada más en cantidad, no en calidad. Entonces, lamentablemente sí, también abarca todos los ámbitos, tanto desde kinder hasta incluso la universidad. Y, y pues sí llega a ser perdonen, frustrante. Entonces, ahora como que entrando en ese tema de la forma en la que nos están dando las clases, no sé cómo es que vieron la educación, el tipo de educación que recibimos en la primaria, ya que como que nos estamos relacionando en ese tipo de tema. ¿Qué tipo de educación o cómo sintieron la educación que llevaron en primaria? O sea, a comparación de cómo estamos ahora o cómo estuvimos en prepa, ¿qué tipo de educación llevaron en primaria? O sea, cómo se... Bien, en mi caso, en lo personal, la educación en la primaria fue muy mala. O sea, como una característica para mí, fue muy mala. Pero la verdad no quiero generalizar a toda la escuela, a toda la primaria, ya que había maestros muy buenos. Pero a mí me tocó estudiar con una profesora durante casi 5 años, con la misma profesora. Y bueno, con todo el respeto, debo decir que la maestra no sé, no daba bien sus clases. Aparte de que era muy prepotente, muy, eh, era muy desagradable a la hora de dar clases y todo eso. Esto como que fue generando problemáticas a largo plazo. Y bueno, pues sí, o sea, lamentablemente la primaria para mí sí fue mala. Desde primer año hasta la mitad sí, de quinto año fue que me dio clases esta profesora. Entonces, pues
Sí, no sé qué más pueda, algo más. Respecto a lo que acabas de decir, en el sentido de que hay alumnos que tienen un maestro repetido durante 5 años, como tú lo acabas de mencionar, y eso también no ayuda mucho porque nada más conviven con un solo maestro, una sola información. Incluso ya cuando pasan de grado ya saben cómo trabaja el maestro y es así como de que una manera repetitiva y en el aspecto de que guardan esa, o sea, lo memorizan. Y ya cuando pasan a la secundaria, pues todo cambia, porque pues ya llevas diferentes maestros. Bueno, en mi caso, por ejemplo, fueron diferentes maestros en diferentes materias. No nada más me dio un maestro todas. Y creo que también hay que aprender a acostumbrarse a trabajar en ese ritmo. Muy cierto. De hecho, sí, a mí me pasó precisamente eso. Pasé a la secundaria. El profesor que tuve en sexto año tuvo una forma de educar parecida a la profesora que tuve todo el ciclo escolar. Entonces, entrando a la secundaria tuve problemas precisamente a la hora de realizar trabajos porque ya me había acostumbrado precisamente a la forma de trabajar con una profesora y pues sí, lamentablemente me trajo problemáticas. Y bueno, en resumen, en lo personal a mí la educación en la primaria fue una experiencia muy desagradable y quiero, bueno, no sé si alguien piensa distinto, piensa igual. Adelante, puede hablar algo. Yo sí pienso distinto porque, bueno, a mí me pasó, pues, o sea, todo lo contrario. Yo sentí que en la primaria fue donde más, este, como que tuve más aprendizaje, porque igual me tocaron, o sea, sí era una primaria en donde solamente se suponía que debía tocarte un profesor para todo el curso de tu primaria, pero pues no era así, nos daban distintos profes y yo creo que aparte de eso es el conocimiento o las ganas de enseñar de cada profesor, porque pues cada profesor tiene su forma de enseñar. A mí me pasó con un profesor que la verdad era muy bueno, era un profesor que hasta la fecha pues le tengo respeto y admiración y con él fue donde yo me sentí como que más capaz de aprender porque realmente enseñaba, o sea, me gustaba cómo enseñaba, con él aprendí mucho y pues es distinto, o sea, para mí la primaria fue la época en donde obtuve más aprendizaje. Vale, pues eso me da gusto que te haya ido bien en la primaria, porque pues sí, obviamente van a haber, no podemos generalizar. No sé si alguien estará de acuerdo conmigo, pero sí, la educación puede variar dependiendo de la primaria o incluso del maestro. No sé si alguien más tenga algo que aportar. Bueno, yo desde mi experiencia en la primaria, bueno, mi primaria fue yo diría que regular, porque yo sí tenía diferentes maestros para mis diferentes materias, entonces te podría decir que la mitad de mis profes, pues sí daban clases, se les veía esa pasión por enseñar. Sobre todo dos que tuve ya en mis últimos años de primaria, a ellos sí, como dijo Yerania, les tienes bastante respeto. Pero algunos que tuve cuando apenas estaba empezando desde primero, sí, no notaba esa empatía con nosotros, entonces sí fue bastante difícil. Y en mi caso yo tengo una hermana mayor, es 3 años mayor que yo, entonces yo me apoyaba de ella, ya que pues, los venía y que no me ayudaban. En ese sentido, pues yo tenía que aprender por mi propia cuenta. Vale, eso. Al igual que el tema de Ingrid, yo también, bueno, de hecho mi mamá me enseñaba, pero pues aprendí más yo porque, o sea, solita hacía mis cosas y ella nada más se enfocaba a enseñarle a mi hermano. Otra cosa es que él no aprendió y yo sí, un poco, pero en la primera. Y ya, creo que todo. Ese es el detalle precisamente. Yo creo que en la primaria, bueno, no lo sé, no, puede que esté mal,
pero en la primaria es donde tal vez haya más problemáticas de ese estilo, porque es cuando el alumno es donde se desarrolla de forma básica, porque un alumno, el objetivo de la primaria es que un alumno entre y se capacite para salir bien, obviamente de la primaria y entrar a la secundaria preparado. O sea, un niño entra a la educación primaria y ¿qué es lo que aprende? ¿Qué es lo más básico y lo esencial hasta la fecha, hasta de un adulto? Sumar, restar, leer, redactar, escribir. Y entonces, eso, como es lo más básico, creo que se vuelve un problema a la hora de la primaria. Y más sin embargo, por la misma educación, es que lamentablemente hay quienes no sé, en las comunidades donde existe cierto grado de analfabetismo, analfabetismo, disculpe. Entonces, pues sí, obviamente hay problemática en ese tema. Y bueno, ahora, Entonces, pues en ese punto yo tengo una pregunta así como de para que debatamos, de que entonces, ¿qué consideran ustedes que sería bueno para realizar y pues así como que modificar la educación? Dar puntos de vista en la que nosotros podamos ayudar en este aspecto. ¿alguien quisiera responder a esa pregunta? Ok, sería como ayuda o sea, tratar de ayudar a los niños de primaria que ahora con el modelo que están llevando de clases en línea o cómo. En los dos, porque tanto en lo virtual como en lo físico, pues hay muchos aspectos en los que la educación debería mejorar. Pues yo sigo pensando que sería capacitar a los docentes. O sea, que los docentes estén bien capacitados para poder realmente enseñar algo que pues todos requerimos, ¿no? Que, o sea, otorgar un buen aprendizaje. ¿Quieres Y decir, en perdón, lo personal, pues ayudar a los niños a entender mejor. O sea, si nosotros sabemos algo que, por ejemplo, como pasó con tus sobrinitas que a ellas les dejan mucha tarea, pues ahí entrarías tú, ¿no? Explicándole un poco sobre lo que se supone que están tratando de hacer en las tareas. o sea, que lo que implementarías sería la comunicación, ¿no? Y la responsabilidad también en este aspecto. Exactamente, responsabilidad como, pues, como personas ya con un aprendizaje elevado a ellos. Y bueno, vamos ahora a saltarnos lo que es secundaria y prepa. Y ahora vamos a compartir ideas, vamos a compartir opiniones de cómo sentimos el modelo educativo actualmente en la universidad. O sea, llevamos ya un mes estando en la universidad y me gustaría que platicáramos el cómo nos sentí, cómo se sienten, cómo nos sentimos respecto a la universidad. ¿Qué modelo educativo, basándose en nuestras actividades, qué modelo educativo creen que estemos llevando ahora actualmente en la universidad? Bueno, en mi opinión, yo siento que el modelo que estamos llevando es el constructivista, porque en este caso ya todo depende de nosotros, ya no depende tanto del docente, porque el docente es nada más como un mediador, pero que solamente va a actuar en caso necesario. Y nosotros ya nos vamos a dar cuenta de nuestros errores, vamos ya a analizar cómo hacemos las cosas, en apoyarnos en nuestras propias circunstancias y más que nada también como ya se les había dicho, en nuestros errores y componerlos. O sea, de manera que nosotros también verifiquemos una manera para poder avanzar por nosotros mismos.
Demasiado cierto. Creo que es la respuesta correcta. Porque sí, ya no somos unos niños, ya dependemos más de nosotros mismos que del profesor, bueno, del docente, para generalizar. Y sí, es cierto, o sea, si queremos avanzar, va a depender de nosotros, ya no va a depender tanto del profesor, a menos que sea una situación de emergencia. Entonces, ¿a alguien más le gustaría aportar algo, su opinión, algo más? Bueno, sí, yo creo que, bueno, en mi punto de vista, creo que estamos en el modelo humanista, porque pues en este modelo es donde literalmente la educación o sea, se centra en nosotros como universitarios. Por ejemplo, estamos estudiando la licenciatura en enfermería, por lo tanto lo que vamos a ver es en base a eso, o sea, todo lo relacionado con nuestra licenciatura. Pues también tenemos la oportunidad pues de explorar nuestros sentidos, lo que nosotros sintamos estudiando esta licenciatura. Eh, También vamos pues, a saber si realmente es lo que queremos o si estudiar esto, pues está como prueba o más bien es una prueba de que si realmente nos gusta esto, lo vamos a hacer. Si no nos gusta, pues es como pues me salgo e intento por otra cosa. También es muy cierto. Puede variar, obviamente, la opinión de los demás. Y sí, eso es cierto, igual, muy cierto lo que dices. ¿Alguna otra opinión? No sé quién más quiere aportar algo más, alguna duda. ¿No? Entonces, bien, entonces, pues en lo personal, bueno, esto ha sido todo. Me da gusto que hayamos podido compartir nuestras experiencias, hayamos podido resolver algunas dudas, o incluso como que realizar este tipo de debate, ¿no? Entonces, pues por el día de hoy sería todo y nos vemos en alguna próxima actividad. Hasta luego. Bye. Sí, también agradecer al maestro que nos dio esta actividad en la que también pudimos convivir entre nosotros y dar nuestras opiniones en este caso. Honestamente, Cierto, porque, bueno, en otras asignaturas no habíamos tenido la oportunidad de trabajar de esta manera y fue como que como que muy relajante tal vez, a la vez. de hecho, La verdad es que me gustó mucho, me gustó mucho. sí, esto Sí, se agradece, profe, la verdad, muchas gracias. eso, profe, esto se agradece porque, Sí, pues, gracias, profe. esto se agradece Muchísimas gracias, porque así rompemos el hielo. al mundo. Esto se agradece porque, pues, sí, ese tipo de enseñanza precisamente en la universidad es muy buena y la verdad, muy buen trabajo por parte de nosotros. Y bueno, eso sería todo y hasta luego.